Hola, ¿cómo les va? Estamos de vuelta con Raúl Godoy, que nos va a traer novedades de lo que está pasando en Jujuy. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola Carlos, un saludo a todo el equipo y a toda la gente que está mirando. ¿Qué novedades hubo esta semana en Jujuy? Bueno, muchísimas porque está muy intenso. En primer lugar, como decimos en el título, Jujuy, la lucha continúa. Y verdaderamente después de la represión de las semanas anteriores, la gente en Purmamarca volvió a retomar las rutas y está esta manifestación, este corte con las comunidades y sectores de trabajadores de distintos lugares que fortalecen, digamos, estas medidas. Por otra parte, se dio una lucha en Humahuaca, digamos, donde las comunidades con sectores de trabajadores y trabajadoras también mantenían cortes y rodearon el Consejo Deliberante, que está, para informarle a la audiencia, mayoritariamente compuesto por concejales peronistas y con un intendente peronista. Entonces no solo el gobernador radical Morales, sino esta concejalía, donde la gente fue a reclamarle que se pronuncien categóricamente en contra de la reforma constitucional. Bueno, esto había dilación, no los atendían, la gente se quedó y rodeó el Consejo Deliberante hasta que lograron que se pronunciaran, incluyendo una legisladora radical que terminó votando contra la reforma. Bueno, pero pasado esto le mandaron la represión, que fue brutal, en la que hubieron muchos compañeros y compañeras, muchos pibes y pibas lastimadas, entre ellos un pibe que perdió un ojo, que esto empieza a ser algo sistemático en la policía jujeña, que es grave, que es disparar a la cara a los manifestantes. ¿Y los docentes siguen en lucha? Sí, los docentes claramente han sido parte de la vanguardia permanente en todo el conflicto de Jujuy, con 8 años de atraso, que no había medidas de fuerza, y bueno, ha cobrado mucho vigor todo el activismo desde abajo. De hecho, uno de los principales sindicatos, hay 2 sindicatos principales, el ADEP, que son los trabajadores de la educación de primaria, y SEDEM de secundaria. En el caso de ADEP está dirigido por un sector burocrático, que en general es muy conciliador, pero que se ha desarrollado desde abajo, desde lo profundo, un activismo enorme. Muchos trabajadores y trabajadoras de educación que han tomado en sus manos y con mucho sentimiento y con mucha fuerza todo este conflicto. Entonces le han impuesto permanentemente a la conducción, primero mantener el paro, después las movilizaciones, tender a unirse con los otros sectores que están en lucha. Y bueno, y de hecho esto, después de ofrecimientos importantes por parte de Morales, que lo habíamos dicho la semana pasada, Morales, ¿qué hizo? Empezó a bajar artículos de esta reforma constitucional, bajó artículos, trató de negociar sector por sector para ir desmontando, cosa que no ha pasado. En el caso de docentes ya ha aumentado un montón la cifra, los ofrecimientos salariales, que si uno mirara solo lo sindical, solo el aspecto salarial, uno podría decir, bueno, han conseguido una mejora sustancial. Ahora, ¿qué hace que los trabajadores de la educación mantengan esto? Bueno, años de opresión y diciendo queremos todo, y después la solidaridad enorme que hay, la fraternidad con las comunidades originarias que están peleando. Entonces, Bueno, pero el sindicato hizo un congreso y la dirección quería levantar, ahora este domingo. Exactamente, hicieron un congreso este domingo y más de 8 seccionales trajeron todos el mandato de continuar la lucha, rechazar la oferta y mantener un plan de lucha unificado. Bueno, la dirección lo que intentó fue desmontar las medidas concretas, pero el paro se mantiene, un paro por tiempo indeterminado en el caso del de ADEP, que son los trabajadores de la educación primaria. Y los del gremio SEDEMS, que es el gremio que se recuperó hace unos meses, que nuclea a los trabajadores docentes secundarios. Es muy interesante en estos procesos porque cuando hay procesos tan profundos de lucha y política se ponen a prueba todas las organizaciones políticas, las organizaciones estudiantiles, a las organizaciones sindicales, y desde este punto de vista en el SEDEM hubo mucha presión para aceptar. Los compañeros y compañeras de la 9 de abril y un sector muy importante del activismo en votación dividida plantearon continuar. Fue 240, 214 más o menos esa votación, pero quedó mucha gente sin poder votar. Entonces hubo un reclamo, juntada de firmas y reclamos para darle continuidad a esta medida de lucha en el SEDEM. Es un proceso de nueva dirección, pero donde la directiva está sometida a la presión, por un lado de Morales, la presión sindical de mantener el gremio en esos estrechos márgenes, y por otro lado la situación social, política, económica, que amerita que un sindicato recién recuperado se ponga a la altura de una situación mucho más crítica que se está viviendo y unificarse con, en primer lugar, con toda la docencia. Hay un sindicato docente que está en lucha, que es de ADEP, y por otra parte con las comunidades originarias y otros sectores que están en conflicto todavía. Bueno, y hay una pelea por cómo se organiza la lucha, cómo se organizan los distintos sectores que están peleando en Jujuy. De eso, ¿qué nos podés contar, Raúl?
Efectivamente, porque al haber un proceso tan profundo y una crisis político-social tan profunda como la que se está viendo en Jujuy, con un proceso de lucha también muy, muy intensa, amerita tener instancias de organización y de autoorganización que puedan unificar la lucha desde abajo. Esto es importante porque esta pelea no entra en los estrechos márgenes de un sindicato ni las márgenes solamente de un centro de estudiantes ni demás. Amerita una unidad superior. Desde ese punto de vista, nuestros compañeros y compañeras del PTS en el Frente Izquierda, que tenemos una militancia orgánica, que tenemos una militancia importante en trabajadores y trabajadoras de la educación, por ejemplo, tanto dentro del CEDEM, con nuestra agrupación 9 de abril, como en YADEP, el otro sindicato docente, hemos dado la pelea en ambos lugares, desde la base, para proponer organismos, ¿no? Desde este punto de vista, junto con estudiantes, comunidades, distintos sectores sociales, también desde Huatra Ledesma, de otros sindicatos, se fundó lo que se llama Asamblea del Pueblo, los trabajadores, las comunidades y el movimiento estudiantil, que es un intento justamente de darle una organización a toda esta resistencia que está habiendo, que se une en las calles y demás, pero que necesita poder armar un plan de lucha en común, un lugar para debatir, un lugar para organizarse, para fortalecer, digamos, esta pelea en común. Bueno, eso empezó a avanzar por un lado. Por otro lado, una instancia se llamaba intersindical, que estuvo al principio del conflicto, que incluía varios sindicatos que estaban en lucha. Los sindicatos empezaron a dejar de estar algunos en la huelga, y entonces ahora convocan a una multisectorial, con una característica influenciada esencialmente por sectores más del PCR y otros sectores que tienen plantean una organización dejando afuera claramente a los partidos políticos. Pero cuando se habla de partidos políticos en Jujuy, hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, porque el único partido que ha estado en la lucha verdaderamente, ha estado en los piquetes, ha estado en las movilizaciones y en la convención constituyente, claramente, de un solo lado, ha sido el Frente Izquierda Unidad, con los legisladores como Vilca, que hemos hablado muchas veces acá, a Natalia Morales, que fue reprimida justamente en esa marcha, fue encarcelada, nuestro compañero Lucho Aguilar, que desde la Izquierda Diario, corresponsal, que también estuvo detenido. Es decir, hemos puesto toda nuestra fuerza no solamente en un discurso, en la convención o de un sillón parlamentario, sino en la calle. Por eso consideramos que no está bien dejar afuera a una izquierda que ha combatido, que ha peleado junto a los trabajadores y estudiantes, y bueno, y eso también no solamente lo vemos nosotros, sino que lo ve la vanguardia. Cuando te empiezan a decir que no se metan los partidos políticos, que no se meta la política acá, agárrate los bolsillos, porque se está defendiendo un interés mayor. Digamos, cuando los trabajadores y trabajadoras asumen la política en sus manos, la cosa cambia. Y vos fíjate que del otro lado, cuando hablamos de partidos políticos, justamente había un bloque mayoritario, virtualmente, entre el PJ y la UCR, que son los que están llevando adelante la reforma. Y del otro lado, la única corriente que se plantó claramente a bandera desplegada adentro y afuera ha sido el Frente Izquierda Unidad a través de los legisladores del PTS en el Frente Izquierda, junto con los luchadores y luchadoras que en Jujuy se han levantado durante todo este tiempo. ¿Qué significa Jujuy para el conjunto de la Argentina, para el conjunto de los trabajadores de nuestro país? Bueno, yo creo que además de ser un laboratorio en términos de lucha y de resistencia y de organización, también preanuncia, digamos, la situación hacia adelante. No es lo mismo votos, opinión pública, que relación de fuerzas. Una cosa es ganar, otra cosa es gobernar. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si uno mirara el mapa, que es lo que muchos periodistas se preguntan, ¿pero cómo? En Jujuy, si entre peronistas y radicales sacaron más del 70% de los votos, ¿no tienen la legitimidad para los tipos aplicar una reforma y un ajuste como la que están haciendo? No, señor, no, señora. Los votos son una deformación, en última instancia, de una relación de fuerza. Y la opinión pública no es lo mismo que la relación de fuerza. Entonces, es una gran lección también. Y como contrapartida, es una gran lección también tener bancas independientes que respondan a los trabajadores y a las trabajadoras. No es lo mismo tenerlas que no tenerlas. Si uno mira el mapa nacional, incluso hacia adelante, se da una situación muy interesante, que la política tal cual está establecida hoy sobre el tablero es la que preveía y la que quería la embajada norteamericana. El embajador norteamericano el año pasado, cuando recibió funcionarios y sindicalistas, ¿qué les dijo? Se necesita una coalición de centro, pónganse de acuerdo. Pero por otro lado, también está el desafío que tenemos como izquierda
de levantar una tribuna, de levantar una campaña política de independencia de clase, donde fortalezcamos las luchas y bueno, listas encabezadas por Miriam Bregman, Nicolás del Caño, pero que además tienen una larga lista de compañeros y compañeras luchadores en todo el país que van a plantar esta bandera y que no es que lo están diciendo de discurso. Han dado sobradas muestras de tener una coherencia durante todos estos años peleando en cada uno de los lugares. En docencia, en salud, en ferroviario, en aeronáuticos, en las gestiones obreras, en el movimiento de mujeres, con la juventud precarizada. Entonces, las elefantes y todas las trabajadoras de salud de todo el país. Totalmente. La gente de primera línea han sido un ejemplo enorme. La de los elefantes en Neuquén fue impresionante. Pero también acá, la de los residentes, la de los trabajadores del Posadas, del Garrahan. Bueno, toda la pelea. Decenas de ellos van en las listas del PTS en el Frente Izquierda ahora, junto con Nicolás del Caño, Miriam Bregman y con Raúl Godoy, que va candidato al Parlasur. Totalmente. Y desde ese punto de vista, una gran responsabilidad y un gran desafío, porque de alguna manera es poder transmitir y hacer parte de esta campaña que también va con esto. ¿Qué quiero decir? También tener en cuenta la enorme potencialidad, la fuerza de las comunidades originarias en todo el país. Pues fíjate que hay dos lugares donde está la Embajada norteamericana y el Comando Sur norteamericano prestó mucha atención. Una era Vaca Muerta y el otro el Triángulo del Litio. En ambos, no solamente hay trabajadores que en lucha, sino hay comunidades. En el caso de Neuquén, el pueblo mapuche. En el caso de Jujuy, el pueblo Colla y muchísimas comunidades. Y es muy importante porque esa unidad entre trabajadores y comunidades es estratégica hacia adelante para poder enfrentar al poder político, económico y también con un tinte antiimperialista, porque son los únicos que están dispuestos a defender el territorio, defender el ambiente y en unidad también defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todo este país. No es un desafío pequeño el que tiene la izquierda adelante y desde el Frente Izquierda Unidad en la lista unir y fortalecer al Frente Izquierda tenemos una responsabilidad grande que estamos dispuestos a llevar esta pelea adelante. Claro, Raúl, sí, te esperamos la próxima semana